¿Cómo están mis queridos Magic Friends? Bienvenidos a una nueva entrega de este recorrido por la historia y la discografía de Roxette, conocida también como Roxettepedia para los amigos. Como se habrán dado cuenta, después de una pausa de varios meses, hoy estamos de vuelta con el video número 22 de este canal. Mi nombre es Pato, soy de Argentina y estoy muy contento, muy ansioso porque al momento de grabar este video faltan apenas 3 o 4 semanas para el próximo recital de Roxette, que va a ser el 16 de abril en la ciudad de Buenos Aires, en el Movistar Arena más precisamente. Y obviamente voy a asistir al show. Espero que muchos de ustedes también tengan la suerte de poder asistir. Como verán, estoy con la camiseta de Suecia, que un poco va a ser el anticipo de cómo voy a ir vestido al recital. Como buen argentino y también fanático de Roxette, la única camiseta que no sea la de la selección argentina que me permito usar es la camiseta de Suecia. Así que bueno, si ven ahí en el medio de la platea, fila 14 por ahí creo, a alguien vestido con esta remera amarilla que se ve a 2 cuadras, soy yo. Si quieren se acercan a saludar. Recuerden que soy un poquito sordo, así que si me gritan de lejos puede que no escuche. Pero bueno, siempre va a ser bienvenido conocer personalmente a los seguidores del canal que esa noche quieran sumarse a esta nueva fiesta de lo que significa un nuevo show de Roxette en Argentina. Ahora sí, y en lo que concierne al contenido del canal, para aquellas personas que siguen cronológicamente la evolución o la sucesión de los videos, habrán notado que pegué un salto temporal porque en el último video del canal yo había anticipado que este video se iba a dedicar al álbum de Joyride, ya sea en formato LP, CD o cassette, y hacer todo el trabajo de investigación previo, tratando de hacerlo lo más completo posible. Realmente lleva muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, y como ese trabajo me da un poquito de pereza hacerlo, pensé, ¿por qué no? Ya que no hace mucho tiempo atrás salió una reedición del Grandes Éxitos de Roxette en vinilo, el cual es una pieza muy buscada por los coleccionistas y muy deseada por aquellos que no pudieron tener o conseguir en su momento el álbum original en vinilo. Me pareció una buena idea armar un video sobre esta temática, sobre este álbum, y presentarles un poco las diferencias que hay entre las dos ediciones del álbum. Por un lado acá tenemos la edición original de 1995, que es en doble vinilo solamente en color negro, y por otra parte esta reedición del 30 aniversario que se editó el 14 de noviembre de 2025 y que particularmente la copia que yo tengo es en doble vinilo de color violeta, pero que también se editó en vinilo de color negro. Por cierto, la fecha de lanzamiento de este LP, y que solamente se hizo en Inglaterra, es el 23 de octubre de 1995. Antes de pasar a la comparación entre los dos álbumes y analizar todos los detalles y las diferencias y las particularidades que tiene cada edición, permítanme comentarles, yo creo que ya lo había adelantado en uno de los videos que anteriormente grabé en el canal, que mi acercamiento a Roxette no se dio, por ejemplo, ni con el lanzamiento del álbum Look Sharp, ni con el lanzamiento del álbum Joyride, sino que se dio más precisamente en el año 95, justamente con el lanzamiento del álbum de Grandes Éxitos. No digo que sea mi álbum favorito, pero sí justamente le tengo un cariño especial por ser el que me abrió las puertas al multiverso roxetero, como suelo decir. Y es por eso que me puse muy contento cuando en noviembre de 2025, o quizás 1 o 2 meses antes, me enteré de que Per Gessle había tomado la decisión de relanzarlo como celebración
del 30 aniversario del lanzamiento original del álbum, pero lo que no me esperé es el par de sorpresas o de detalles que hubo con el relanzamiento, que eso lo vamos a analizar más adelante. ¿Qué es lo que me gusta de este álbum más allá de que es un gran éxito? Es básicamente todo. Estéticamente me gusta muchísimo esta cuestión del fondo blanco, la foto de ellos dos y todas estas letras de colores en tonos pasteles que conforman la tapa. Tienen una muy buena sesión de fotos en el sobre interno, que de hecho no sé si no hice la comparación exhaustiva de, por ejemplo, si todas las fotos que están acá son más o menos que las que conforman el librito del CD, que por cierto es un libro muy gordo de muchas páginas, del cual yo ya he ido leyendo algunas mini entrevistas que hay debajo de cada una de las canciones. Y lo que sí no recuerdo haber leído en su momento, porque nunca habíamos analizado el contenido de este álbum, es, por ejemplo, una carta de, vamos a decir, una especie de carta de presentación, de introducción, unas palabras de introducción que tuvo Sven Lindström, que es un escritor que ha acompañado básicamente toda la carrera de Roxette y de Per solista también. ¿Qué es lo que dice ese texto para aquellas personas que no hablan o no entienden el inglés? Dice lo siguiente: un grupo que puede meter 14 hits internacionales y 4 posibles nuevos en un solo CD podría ser impresionante para cualquier estándar. Para los estándares suecos, esto significa que es o ABBA o Roxette. Y dado que el grupo está muy vivo, no hay realmente dudas sobre eso, de que estamos hablando de Roxette. Esos grandes éxitos de Roxette son los singles más grandes de Roxette. No todos ellos, ojo, solo los más grandes hasta ahora. Por cierto, tenemos que posicionarnos en el año 1995 para entender el contexto de esta carta de presentación de grandes éxitos. Hoy las bandas suecas jóvenes se cuelan alrededor de los rankings pop y dance del mundo, pero viniendo de la tierra de Björn, Benny, Agneta y Frida, no ayudó mucho cuando Roxette empezó alegremente la búsqueda de la dominación del mundo a mediados de los 80. En cuanto a credenciales pop, ellos podrían haber venido de Letonia o Portugal, pero como sus predecesores que usaban plataformas, Roxette le mostró a una generación de artistas jóvenes suecos que realmente era posible conseguir el éxito y tener canciones número 1 y girar alrededor del mundo, a pesar del hecho de que tu lenguaje natural sea sospechosamente similar al chef del show de los Muppets. En el caso de Roxette fue una combinación de talento, determinación y, con el hit que le abrió las puertas, de Look, pura suerte. Y acá hace una aclaración diciendo que si todavía no conoces esa historia, pregúntale a tu madre. Esta es la historia del estudiante de intercambio que, estando en Suecia, llevó el álbum a Estados Unidos. Por eso habla de pura suerte, ¿no? Ellos comenzaron en 1986, asumiendo correctamente que la combinación de las canciones de Per Gessle y la voz de Mary Fredriksson podrían llevarlo mucho más lejos de lo que ellos podrían conseguirlo por sí mismos, por separado, ¿no? Ellos tomaron su nombre prestado de una canción de Dr. Feelgood y se pusieron a trabajar. Después de 9 años, 36 millones de álbumes vendidos, 15 millones de singles, 2 giras mundiales y después de numerosos rumores de se separarán, Roxette está listo para mirar hacia atrás por primera vez y respecto del futuro, simplemente escuchen estas 4 nuevas canciones y juzguen por sí mismos. En un caluroso día de agosto de 1995, Per Gessle y Mary Fredriksson se sentaron para hablar de la galería de éxitos de Roxette. Y ahora vayan al estribillo. ¿Por qué termina diciendo el vayan al estribillo? Es un guiño o una referencia al título del álbum.
El título del álbum no podía llamarse simplemente Greatest Hits o Grandes Éxitos, los más grandes éxitos. Tiene como una especie de subtítulo que dice Don't bore us, get to the chorus, que traducido vagamente sería algo así como no nos aburran, vayan al estribillo. Y esta frase, Don't bore us, get to the chorus, no es la primera vez que aparece en el mundo rocksetero. De hecho, este mismo subtítulo figuraba en el lomo del CD y en el lomo del vinilo del álbum de Joyride. Y ahora, sin mucho más preámbulo, vamos a dedicarnos a analizar las características de la edición original de 1995 del álbum Greatest Hits de Roxette en vinilo. Este vinilo, por cierto, se ha convertido en una pieza de colección muy buscada, muy difícil de conseguir y muy cara. Por empezar, el álbum en vinilo solamente se editó en Inglaterra. Para ponerlo en contexto, en el año 1995, si bien el CD como formato había sido lanzado una década atrás, el hecho de que el CD fuera relativamente costoso, pero sobre todo los equipos para reproducir CDs no estuvieran masivamente al alcance de todas las personas, todavía había lanzamientos en simultáneo en vinilo y en cassette. Quizás al comienzo de la década del 90 ya la tendencia era que el CD iba reemplazando al cassette y al vinilo por las ventajas que ofrecía, como por ejemplo que uno pudiera elegir qué canción reproducir sin tener que adelantar la cinta o mover la púa al track correcto del vinilo. O por ejemplo poder escuchar las canciones en orden aleatorio y no en el orden secuencial inalterable que tenían el cassette y el vinilo. Todas esas contras que tenían los formatos, si se quiere, analógicos de sonido, fueron lo que hicieron que el CD desplazara tanto al vinilo como al cassette como formato preferido de la gente para coleccionar. ¿Cuántas copias se hicieron de este vinilo de Grandes Éxitos? Es desconocido. Yo en mi caso este vinilo sí lo conseguí, sí, en el año 2015, una cosa así, cuando todavía no había hecho la escalada de precios que sí hay ahora. ¿Por qué ahora vale tanto? Y porque con el revival del vinilo que ha habido en todo el mundo y el reconocimiento, quizás tardío, de que los vinilos, al tener un sonido analógico, presenta ciertos colores o ciertos detalles que el CD no puede ofrecer, se ha revalorizado y cotizado muchísimo el deseo de volver a conseguir el vinilo que había salido, ya les digo, en el año 1995. Al ser una tirada pequeña y que, por ejemplo, los coleccionistas no se van a desprender tan fácilmente de un ítem de esas características de su colección, ha hecho que, por lo menos en los últimos años, la demanda fuera totalmente voraz y las pocas personas que lo han ofrecido a la venta también han sido voraces en cuanto al precio que requerían para desprenderse de esta pieza de colección. En cuanto a las características de este grandes éxitos, vamos a resaltar un par. Por ejemplo, como dice acá en la carta introductoria, Roxette puso 14 de sus mejores singles, no todos, no los mejores, y agregó 4 canciones nuevas, inéditas al momento, quizás para darle empuje promocional y para justificar la compra del mismo para aquellos ocasionales compradores e incluso para los coleccionistas que ya tenían las mismas canciones en sus álbumes previos. Pero, por ejemplo, sí, por lo menos para personas como yo, que venimos de Argentina, que es un mercado que tradicionalmente no edita singles, era la primera vez en la que muchos de los fans de Argentina y de otros países que no editan singles, que pudimos acceder a tener It Must Have Been Love y Almost Unreal como canciones dentro de un álbum de Roxette sin necesidad de tener que comprar las bandas sonoras de Pretty Woman y de Super Mario Bros. Respectivamente. Eso fue una de las razones
por la que supongo yo este álbum se vendió muchísimo, por lo menos acá en Argentina y también en el resto del mundo. Tengo entendido que se han vendido algo así como 5 o 8 millones de copias. En cuanto a características físicas de este álbum, ustedes podrán ver que cuando yo retiré los sobres, porque son 2 vinilos, cada vinilo en sendos sobres individuales, que en la tapa frontal tienen fotos de la sesión de fotos exclusiva de este álbum y en la parte trasera tienen las letras de las canciones con las minis entrevistas al pie de cada una de las canciones que figuran también en el librito del CD. Como sí hemos visto en otras veces en otros vinilos de UK, los sobres internos suelen tener esta muesca que facilita la apertura del sobre para poder retirar el vinilo. Como les dije, el vinilo es negro, es la única edición que hay en cuanto a colores, por ejemplo, cosa que no sucede con la reedición. Y por una cuestión obviamente de compresión o de calidad de sonido, no tienen más de 4 o 5 canciones por lado, que es, por ejemplo, un error que sí tiene Crash Boom Band como LP, que tiene 8 y 7 canciones respectivamente por lado. Eso es una cosa que no debería haber sucedido, pero bueno, sucedió. Para grandes éxitos, afortunadamente tomaron el criterio de separarlo en 2 vinilos. También, como consecuencia de que había que meter varias canciones por lado, se utilizaron las versiones Single Edit o Radio Edit, que vendrían a ser las de difusión para radio, que suelen ser un poquito más cortas que la versión álbum. Particularmente, y no sé si porque, ya les digo, yo empecé a escuchar a Roxette con este álbum, a mí particularmente me gustan sobre todo las del álbum Crash Boom Bang, las versiones Edit que las versiones álbum, como que están más redondeadas, más cerraditas. Respecto de las 4 canciones nuevas, inéditas al momento del lanzamiento del álbum, solo voy a decir que las 3 primeras sí me gustan mucho. She Doesn't Live Here Anymore, como en aquel momento a mí me gustaba como el lado más pop de Roxette más que el rockero. Esa canción me resultaba como muy ruidosa, muy potente para lo que yo estaba acostumbrado a escuchar. Con el tiempo, esa canción fue creciendo en mí y realmente aprendí a disfrutarla muchísimo, al punto tal que me gusta mucho y que realmente, por ejemplo, desearía poder escuchar en el recital próximo de Roxette. La que nunca me terminó de gustar y nunca me terminó de encerrar demasiado es la última canción del álbum, I Don't Want to Get Hurt. Esa es como que casi siempre la salteo, no me termina de gustar del todo, nunca me terminó de gustar del todo. Razón, no sé. La voz de María es súper dulce, pero es como hasta creo que demasiado melosa y no sé si es la instrumentación, ese pianito, no sé. Hay algo que nunca me terminó de cerrar de esa canción. La letra es muy linda, interesante, pero bueno, a veces pasa. ¿Qué se le va a hacer? No tiene por qué gustarnos todas y cada una de las canciones de Roxette. Una diferencia que presenta esta edición original respecto de la reedición, que ya vamos a ver, es que por ejemplo los 2 sobres que contienen a los vinilos se guardan en un único contenedor. La tapa es única. Y hasta donde yo puedo recordar, no creo estar equivocado, me parece que es el único LP de Roxette que tiene ese formato. De decir, doble vinilo metido en una única carpeta, por así decirlo, o contenedor. Mientras que, por otra parte, acá tenemos la reedición 30 aniversario, que como verán, esto que aquí se ve como un sticker, afortunadamente es un sticker y no, por ejemplo, un sobreimpreso en la tapa. De hecho, yo lo mantuve cerrado hasta ayer a este vinilo. Quería hacer el acting de hacer el unboxing acá, de abrirlo y decir, miren lo que hago por ustedes, de abrir un vinilo, porque es cierto que muchos de los coleccionistas mantenemos nuestros álbumes sellados y ahí es como un River Boca, como decimos acá en Argentina. Tenemos 2 bandos bien diferenciados. Los que nos odian por decir cómo puede ser que tengas álbumes
sellados y sin abrir para que te los compras. Y está el otro bando que ignora las críticas de los demás y mantiene sus álbumes sellados a como de lugar. Eso tiene que ver con una cuestión de valor de coleccionismo, de que supuestamente un álbum cerrado el día de mañana se puede cotizar más y ser vendido mucho más caro que un álbum que ha sido usado. Y por otra parte, el otro bando dice los álbumes son para ser reproducidos, son para ser usados. Y bueno, esa discusión nunca se va a zanjar. Están los que les gustan una cosa, los que les gustan otra, y yo que estoy en el medio de esos dos bandos. Hay álbumes que los mantengo cerrados y hay álbumes que los abro. Duele un poquito, pero los abro. Lo que sí trato de conservar este film original por la cuestión del sticker. Así que fíjense cómo se abre un vinilo de estas características para tratar de conservar lo más fielmente posible a como vino originalmente. De hecho, fíjense, en la parte trasera todavía tiene el sticker con el código de barra y esto que debe ser alguna información de dónde fue prensado, etcétera. Si uno pone ambos vinilos uno al lado del otro, a simple vista se ven muy parecidos o casi iguales. No es así, ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero sí, lo primero que les quiero mostrar es que, y esto sí me parece una modificación súper positiva respecto de la reedición, es que, a diferencia de la edición original, la edición aniversario es en formato gatefold o carpeta. Esto es librito, como le podemos llegar a decir acá en Argentina. Cuando se hizo el parte de prensa del lanzamiento de este álbum, se había dicho que iba a incluir muchas fotos inéditas. Bueno, las fotos inéditas son algunas de estas tres. Lo que yo recuerdo es que esta foto es la contratapa del librito del CD. Esta foto tengo presente haberla visto en algún otro lado, no me pregunten dónde, si está en alguna cara interna del librito o en alguna parte de prensa o en alguna sesión fotográfica. Y la que yo recuerdo más o menos como inédita o no le he prestado demasiada atención es esta de acá del medio. Seguramente ustedes van a saber más que yo y me van a decir, no, Pato, las tres fotos habían salido en distintos lugares y seguramente. Pero bueno, un poco de decepción hubo por ese lado respecto, en el fandom me refiero, respecto a que efectivamente no había tampoco fotos inéditas. Sí, lo que hay es una nueva carta de Sven Lindström, que no, digamos, la original está acá, la de agosto del 95, y acá hay un nuevo texto que se los paso a leer. En 1 y 2 de mayo de 1995, Roxette finaliza la gira Kraftwerk Band después de tocar 81 shows en 4 continentes. Y después de casi 8 años de grabaciones sin parar, giras y promocionar el éxito global de Roxette, Mary quiere tomarse un descanso, relajarse y pasar tiempo con su familia expandida. Ahora que dije Mary, me acuerdo que en algún video pasado yo empecé a intentar decir Marie Fredriksson. ¿Por qué? Porque había visto un video de una influencer sueca que enseña sueco, a la cual le preguntaron cómo se dicen los nombres de los artistas suecos en sueco. Yo trato, en la medida de lo posible, ser lo más fiel posible al idioma de origen. En este caso, si los artistas son suecos, trato de pronunciar el nombre en sueco. Esto me valió que, por ejemplo, algunas personas me hayan criticado lo mal que pronunciaba el nombre de Marie. Y la verdad que no me molesta que me hagan críticas, lo que me molesta es el modo. No es necesario que me insulten por intentar pronunciar las cosas de otra manera o por tener una mala pronunciación, ya sea en sueco o en inglés. Como así, por ejemplo, tampoco me gusta escuchar nombres en castellano dichos por, no sé, personas de Estados Unidos o países europeos y que pronuncian un nombre como, por ejemplo, no sé, Pedro y dicen Pedro. Entiendo que a una persona foránea le cueste utilizar, digamos, el acento o la pronunciación nativa, razón por la cual mi intento o mi esfuerzo de tratar de pronunciar correctamente en el idioma de origen al nombre de Per y Marie. Lo curioso es que esta chica que es de Suecia utiliza ese acento bien marcado como decir Marie Fredriksson. Y en entrevistas que Per, incluso Mary misma, se refieren a sí misma o a Mary como Mary, que yo no sé si es
como una customización al inglés, a la pronunciación del inglés para que al oído internacional suene más suavizado, o que por ejemplo dentro del mismo Suecia haya personas que pronuncian diferente según la región de donde son. Así que bueno, ustedes van a escuchar que indistintamente yo puedo decir Marie, como decimos acá en Argentina, Mary, como por ejemplo podría llegar a ser una pronunciación más anglosajona, y Marie, que es esta pronunciación sueca que aprendí, que tampoco sé si está bien o está mal, pero bueno, son mis intentos de tratar de hacer un canal lo más fiel posible al país de origen de nuestra banda favorita. Habiendo hecho esta aclaración, sepan disculpar si voy alternando entre un acento y otro o entre una mala pronunciación y otra. Per, sin embargo, parece no enterarse de lo que es la palabra relajación y pronto se encuentra envuelto en una sucesiva, casi infinita serie de proyectos nuevos. Todo arranca con una compilación nueva de Silene Tider llamada Hamtat Perlur, 10 años después de que se disolviera la banda. El álbum fue liderado por un nuevo single producido por Michael Aylbert, o como sea que se pronuncia, llamado The Arever New, algo así como Todo se terminó ahora o Todo está terminado ahora, que contiene un sonido levemente más duro, más potente, que ha hecho que la banda sonara más enérgica y con confianza que siempre. Ya más adelante vamos a hablar de Michael Aylbert, que si bien a mi gusto le ha dado el sonido más digerible o más lindo de Roxette, perdón, de Silene Tider, y al que incluso Per Gessle ha comentado que la idea que él tenía de cómo quería que fuera el sonido de Silene Tider se lo dio este productor. Y ahí todos vamos a decir, ay, qué bueno Michael, pero después leyendo el libro de Marie, en la autobiografía, se transformó en el enemigo público número uno de los rocksetteros porque fue una persona que maltrató y descalificó muchísimo a Marie, razón por la cual ella después ha perdido el interés de grabar nuevos álbumes con Roxette después de, por ejemplo, Room Service. Toda la grabación de Room Service fue muy caótica y después, años después, nos hemos enterado las razones de por qué esto fue así, que va a ser tema de discusión para un próximo video. El álbum se lanzó el 15 de mayo y esa misma noche una reunida banda Silene Tider hace un impresionante show de regreso presentando a los nuevos renacidos e inspirados popstars en frente de 250 amigos, socios y periodistas en el club de rock Penny Lane de Halmstad, en donde la gente reclamaba por una gira, digamos, una gran gira de regreso. El Expressen, que es uno de los diarios más importantes de Suecia, tituló o puso en tapa: Gessle, tráenos de vuelta a Silene Tider, el día siguiente del show de Penny Lane. Una gira estaba descartada por Per, siendo que venía de girar muchos años con Roxette. Pero el 30 de junio, un compromiso sucede. Silene Tider hace un show de regreso en Stora Torg, en Halmstad, mientras 15.000 fans los alentaban y aplaudían. Pero Silene Tider no era la única cosa en agenda en el verano del 95 para Per. Él también se convirtió en dueño de un hotel cuando él y Björn Nordstrand se juntaron para comprar un clásico hotel a las orillas de Halmstad, el Hotel Tylösand. Y antes de que la tinta del contrato se secara, la gerencia de la compañía de EMI en Inglaterra estaba al teléfono preguntándole a Per si estaría interesado en escribir y producir algo para Belinda Carlisle, el siguiente álbum. Y él lo estaba. Así que después de conocer a Belinda en Londres, él le entregó, supongo, el demo de Always Breaking My Heart, el cual la reina del pop de Los Ángeles le encantó y viajó a Estocolmo para grabarla. ¿Era esto suficiente? No. El periodista sueco Mats Olsson también había llamado a Per para un proyecto para su nuevo libro, Los Lonely Boys, una historia ficcional de una banda sueca durante el frenesí del pop de los 60,
y lo llama a Per para preguntarle si estaría interesado en escribir y grabar canciones para un CD que acompañe el lanzamiento del libro, lo cual se transformaría en una especie de banda sonora de un libro, lo cual es bastante atípico. La respuesta de Per fue formar una banda de rock sueca llamada The Lonely Boys, junto con el cantante de Wilmer X, Nisse Elberg. La respuesta, dale por hecho. Y por encima de todo esto, Emi de Inglaterra empezó a insistir con una colección de grandes éxitos de Roxette. Ellos realmente estaban súper insistentes con que la hora para editarlo o lanzarlo había llegado. Y Per se dio cuenta de que esta gente de Inglaterra tenían razón, porque si Roxette iba a descansar por un rato por pedido expreso de Marie, era un buen momento para alargar grandes éxitos. Pero él tenía a su vez que hablar con Marie para ponerse de acuerdo y saber si ella estaría interesada en incluir algunas canciones nuevas. Teniendo el ok de Marie para hacer una pequeña pausa durante el tiempo libre de Roxette, grabaron nuevas canciones para la colección de grandes éxitos y se pusieron a trabajar en la que vendría a ser la compilación de 18 canciones llamada Don't Bore Us, Get to the Chorus. Y acá Per aclara que decidieron incluir 4 nuevas canciones para hacer la colección un poco más interesante y actualizada. Para hacer eso, Per revive She Doesn't Live Here Anymore, una canción grabada para el álbum Kraftwerk Band, pero que nunca había sido editada. De hecho, esa canción solamente fue editada para el 30 aniversario del álbum Kraftwerk Band como bonus track, que es una versión como menos potente y más apagada, menos lograda, por cierto. Una versión regrabada, más rápida y con más energía, con Gilene Tider tocando los instrumentos, hizo el truco. Otra de las canciones era June Afternoon, la cual Per había escrito como posible álbum opener, sería apertura del álbum de lo que iba a ser su futuro proyecto solista, el cual terminó siendo The World According to Gessle, lanzado en la primavera del norte de 1997. Dos baladas hechas a medida para Marie terminan redondeando las 4 nuevas canciones de 1995. Una es I Don't Want to Get Hurt, que es la que a mí mucho no me gusta, y You Don't Understand Me, siendo esta última una canción que Per escribió con el escritor norteamericano Desmond Child, responsable de éxitos como I Was Made for Loving You de Kiss, Living on a Prayer de Bon Jovi y Dude Looks Like a Lady de Aerosmith. Hasta el día de hoy es la única canción que Per compuso con una persona fuera de su círculo íntimo de colaboradores, que en realidad es muy reducido y todos suecos. Y acá viene quizás la parte que yo considero más polémica de este relanzamiento, que es que la edición 30 de aniversario de vinilo doble de grandes éxitos de Roxette agrega nuevas 2 canciones. En realidad no son nuevas. Agrega 2 canciones al tracklist original. Una es Wish I Could Fly del álbum Have a Nice Day de 1999 y la otra es Milk and Toast and Honey del álbum Room Service del 2001. Y 30 años después, estas canciones siguen llegando rápidamente al estribillo, tanto como para llenar los estadios alrededor de todo el mundo. Esta carta de introducción a este lanzamiento fue escrita por Sven Lindström en Malmö en septiembre de 2025. ¿Por qué digo que esta es quizás la decisión más polémica del relanzamiento? Yo no es que me quiera poner purista, pero en cierto modo creo que acá hubo una decisión artística fallida de Per. Una particularidad que tiene grandes éxitos de Tapa Blanca es que justamente condensa la época dorada de Roxette. Yo creo que Roxette tuvo como 3 épocas bien diferenciadas, ustedes me dirán si están de acuerdo o no. La época dorada de Roxette es desde la irrupción mundial en 1989 hasta el año 1994 con el lanzamiento de Kraftwerk Band, las 2 giras mundiales, e incluso podríamos meter en esa época al primer álbum de Roxette, que no tuvo trascendencia internacional, pero que por ejemplo hasta, diría yo, la calidad de las canciones es superior a muchas de las canciones de álbumes posteriores al año 95. Después de esa pausa que Mary se dedicó a tener sus hijos, criar su familia,
Los lanzamientos relacionados a Roxette fueron, como quien dice, de relleno, porque por ejemplo, en el año 95 salió este álbum, también salió Rarities en países de Asia y Sudamérica. En el año 96 salió Baladas en Español, un álbum grabado exclusivamente para el mercado de habla hispana, pero que tuvo lanzamientos en países tan disímiles como el Líbano o, por ejemplo, Japón y muchos otros países que no necesariamente son de habla hispana, pero bueno, lo lanzaron igual por ser un álbum de Roxette. En el año 97 Pearl lanza su álbum solista, reedita el álbum Pearls of Passion internacionalmente para que el resto del mundo conociera cómo había sido el verdadero primer álbum de Roxette y que hasta ese momento no era tan fácil de conseguir en disquerías, por ejemplo, salvo versiones piratas o muy pocos afortunados que podían hacer importaciones desde Suecia. Y recién en el año 1999 es que Roxette hace un regreso importante con el lanzamiento de Have a Nice Day. Yo a esa etapa de Have a Nice Day hasta el lamentable episodio de la enfermedad de Marie, que fue en 2001-2002, lo considero, si se quiere, como la etapa plateada o de Silver Age. Como si fueran los cómics que tienen la Golden Age, Silver Age y Bronze Age. Bueno, creo que esa etapa de Roxette ya no fue lo mismo que la etapa dorada. Ni que hablar los últimos álbumes de Roxette, que si bien fueron como una bendición del Señor haberlos podido tener de regreso después de la enfermedad de Marie, creo que la calidad de esos álbumes no se compara ni por asomo a los de la Edad de Oro. Entonces, volviendo al tracklist original, yo creo que si Per hubiera querido meter un par de canciones más en el Grandes Éxitos, en el relanzamiento de Grandes Éxitos, yo hubiera optado por darle revancha a varias de las canciones que fueron excluidas del tracklist original. En mi caso personal, yo hubiera matado porque Per hubiera incluido a Fireworks, que es una de mis canciones favoritas de Roxette. No necesariamente la mejor, ya voy a contar la historia de Fireworks, pero a mí una canción que me gusta muchísimo, de hecho fue una canción que fue single, en Sudáfrica fue una canción muy exitosa, no sé si no fue número uno, y que por ejemplo no solo no fue incluida en este Grandes Éxitos, sino que no fue incluida en ninguno de los Grandes Éxitos de Roxette. Yo creo que esa canción se merecía una revancha en el relanzamiento. Tampoco incluyó Run to You, tampoco incluyó otras canciones del álbum Tourism, que podría haberlas incluido, Queen of Rain, Fingertips, que fueron singles. Así que bueno, ¿cuál es la razón por la que Per incluye dos canciones que están fuera del rango de años que abarca el lanzamiento original, que era de 1989 a 1995? Incluso yo hubiera puesto Neverending Love, que es la primera canción de Roxette y la razón por la cual Roxette existe como tal. Si se trata de reivindicar o de repasar los 30 años del lanzamiento del álbum Grandes Éxitos original, yo le hubiera hecho lugar a esas otras canciones. Y no, por ejemplo, a Wish I Could Fly y Milk and Thousand Honey, que son lindas canciones, o no, ya veremos, pero están completamente fuera del rango. Ahora, ¿por qué Per las incluyo? Es porque en el streaming o el mismo YouTube son las canciones más populares por fuera del tracklist original. Es como decir, son las canciones que la gente más escucha, ¿por qué no agregarlas al álbum de Grandes Éxitos? Para mí, insisto, no creo que el criterio sea porque son canciones más populares, yo hubiera puesto canciones que son de la época. Habiendo hecha esa aclaración, sí celebro, insisto, el formato carpeta y sobre todo, una de las cosas que más me gusta de este álbum es el color elegido para el relanzamiento. Este violeta hermoso que no se ha visto en ninguno de los otros álbumes de Roxette, no es un color muy frecuente incluso en otros lanzamientos de otros artistas, pero sí que es uno de los colores en estos tonos pasteles que le decía de las letras de las canciones. Se la podrían haber jugado más y decir, bueno, un vinilo en color violeta y otro color celeste como otras de las letras, seguro, lo podrían haber hecho, me hubiera puesto muy contento, pero bueno, los dos vinilos son de color violeta y por ejemplo, a diferencia del sobre interno original acá de Inglaterra,
acá no le hicieron la muesca esta que facilita la apertura del sobre. Vamos a comparar las fotos, cosa que no hice hasta ahora, pero quisiera creer que las fotos de ambos sobres internos son iguales. Sí lo son, pero bueno, acabo de encontrar la primera diferencia entre los sobres. Mientras que este set de fotos está en el sobre del segundo vinilo, acá este set de fotos está en el sobre del primer vinilo. ¿Cómo me doy cuenta? Por las canciones que tienen puestas en el reverso. La otra gran diferencia es que esto está hecho en papel común y esto es en una cartulina glossy más gruesa que este papel. Después, ya que estamos, vamos a corroborar si efectivamente pasa esto que les digo con el segundo sobre, que están intercambiados. Y sí, señores y señoras, esto efectivamente es así. Si bien las fotos son las mismas, este set de fotos de la pandereta acá representan las primeras canciones del Grandes Éxitos y acá estas fotos con la pandereta representan el segundo set de canciones del Grandes Éxitos. Otra de las diferencias que han encontrado los fans cuando se anunció el lanzamiento del Grandes Éxitos es que, por ejemplo, no han utilizado la fuente original. Y una forma de darse cuenta de esto es, por ejemplo, en la letra G. Es ahí donde más notorio es la diferencia. Fíjense que la letra G del álbum original está como de dos circulitos y la de la reedición es otra. Por el hecho de haber utilizado otra fuente, también es que el grosor de las letras no es el mismo. Y este mismo problema se da en los nombres de las canciones que están puestas acá en el lateral. Si ustedes observan la letra G, por ejemplo en I Don't Want to Get Hurt, aparece la misma diferencia. Obviamente esta reedición, al tener dos canciones más, el tracklist que aparece acá, que finaliza con Wish I Could Fly, y Me Can't Honey, que está puesta acá como canción que le sigue a Fading Like a Flower, obviamente en el tracklist original no están y si están acá en la reedición. Otra cosa que yo he notado, que no lo he visto en otro lugar, es que, por ejemplo, el guión que separa Don't Bore Us de Get to the Chorus en el lanzamiento original es de color naranja y acá es de color verde. Esta misma diferencia aparece en el reverso. En el lanzamiento original el guión está de color rojo, a diferencia del frontal, y acá sigue siendo verde. Después, por supuesto, aparecen diferencias en cuanto al logo de la editora, porque el lanzamiento original fue de EMI United Kingdom y ahora EMI no existe más como tal porque fue comprada por Warner Music. Y acá el label de la compañía es Parlophone. Que haya errores de este tipo, no digo que sea perdonable, son observaciones que hay que marcarlas. Es lindo encontrar, sobre todo para los fanáticos obsesivos que nos gusta encontrar esta clase de detalle, pero por ejemplo, un detalle que no debería haber sucedido es que, por ejemplo, escriban mal el nombre del productor estrella y considerado el tercer miembro de Roxette, que es Clarence Offerman, cuyo apellido va con W y acá la pusieron con B corta a la reedición. Muy mal la gente encargada de hacer la reedición por no cuidar esos detalles. Y si de detalles hablamos, siguen apareciendo más detalles. Es que, por ejemplo, en los labels de la edición original, los nombres de las canciones están también en la alternancia de colores entre verde, naranja, celeste y violeta que se ve en la tapa del Grandes Éxitos. Y mientras que en la reedición, y esto sí es un error, no me gusta, los nombres de las canciones están todos en negro. El otro detalle que tampoco pasa desapercibido es el tamaño del girasol. En la reedición el girasol es mucho más pequeño que en la edición original. Y si hablamos de desprolijidades, porque ahí es donde uno ya dice, bueno, para, ¿por qué? Si en la tapa utilizaron la fuente del título del álbum
errónea, ¿por qué ese error no lo cometieron en los labels del vinilo? En el label del vinilo sí utilizaron la fuente original. O sea que si uno comparara el título del álbum en el label del vinilo original contra el de la reedición, se van a ver exactamente iguales porque utilizaron la misma fuente. ¿Qué les costaba utilizar la misma fuente en la tapa? Así que bueno, esas son a grandes rasgos las características más distintivas o las principales diferencias que se pueden encontrar entre un álbum y otro. Y esperen que quiero terminar de confirmarles. En los labels del álbum original, si bien quiero ver a ver dónde era que decía lado A, B, C y D, a veces pasa que, por ejemplo, creo que Tourism, que es vinilo doble, los lados son A, B para el primer disco y C y D para el segundo disco. Acá en los vinilos del original, el disco 2 tiene como lado A y B para referirse al C y D. Por ejemplo, si siguiéramos la nomenclatura del álbum Tourism. Y yo no alcancé a chequear, ahora lo vamos a hacer en tiempo real porque así es la televisión, ¿verdad? Vamos a ver con qué nos encontramos en la reedición. El primer vinilo sí dice A y B, y el segundo vinilo, que hasta ahora no lo había sacado, pero así es violeta, muchachos, salvo que sea un misprint, me encuentro con que el segundo vinilo es negro. El label dice C y D, siguiendo, si se quiere, la nomenclatura de, por ejemplo, del álbum Tourism. Estoy viendo acá los run-off de los vinilos. No hay ningún mensaje oculto, lamentablemente. No hay ningún saludito de per, nada más que los números de catálogo. No revisé si los números de catálogo son iguales o no. Muchachos, sepan perdonar, pero el video ya se está haciendo demasiado largo. Así que bueno, espero que esta comparativa entre los dos vinilos les haya gustado. Y para el final voy a dejar ya un dato que, si se quiere, sea de mayor interés. Y por qué yo no hice el unboxing en vivo hoy, sino que abrí los vinilos ayer. Era porque, más que nada, también quería comentarles, por ejemplo, si sonoramente había diferencias entre el lanzamiento original y la reedición. ¿Por qué? Porque tradicionalmente siempre se habla o se intenta que los relanzamientos sean remasterizados, y por ahí los puristas o los nostálgicos siempre dicen que el lanzamiento de época suena mucho mejor que el relanzamiento, que a veces cuando hacen las remasterizaciones de estos relanzamientos, lo que suele pasar o suele suceder, que no es que tanto que el vinilo de época suena mejor, sino que se está utilizando otro criterio para la mezcla. Hoy es como que el mercado o la tendencia hace que la mezcla con la que se arma la grabación, una misma mezcla tiene que sonar bien en un celular, por los altavoces de un celular, tienen que sonar bien en los auriculares o audífonos conectados de un celular o conectados a un equipo de música, o tiene que sonar bien en un reproductor hogareño. Y lo que suele suceder es que la mezcla está, como, si se quiere, bastante más saturada o muy llevada al límite. Y esto hace que por ahí tanto las voces como la música esté todo como en un mismo plano y la voz queda como más tapada por la música. Mientras que los lanzamientos de época, la mezcla es distinta, hay como más aire o más color en la voz o en los instrumentos, se puede llegar a diferenciar más fácilmente cómo están dispuestos los instrumentos y la voz en la mezcla, y es por eso que da la sensación de que los vinilos de época suenan mejor. Bueno, este no es el caso de la comparación entre la edición original y la reedición del 30 de aniversario. ¿Qué quiero decir con esto? Para aquellas personas que fantasean o sueñan o aspiran y desean que el vinilo de época suene mejor que la reedición, desde ya les digo que no, lo cual puede ser un consejo de oro a la hora de pensar si se justifica o no invertir semejante cantidad de dinero para obtener o intentar obtener hoy una copia del vinilo de época original. Si les sobra el dinero y las ganas de tener una colección súper completista, y vayan y traten de conseguirlo, porque es un ítem muy difícil de conseguir y enriquece
y revaloriza cualquier colección de cualquier fanático de Roxette. Ahora, si pueden prescindir de decir, bueno, no me molesta que tenga dos canciones que no corresponden al tracklist original, si no tienen esa clase de trastorno obsesivo compulsivo o síndrome de Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory, y sabiendo que además del agregado de esas dos canciones, la otra modificación que tiene la reedición, que yo no comparto, no me gusta, pero bueno, Per lo decidió así, es que la versión de Joyride incluida en esta reedición es la versión remix de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa versión fue la que llegó al número 1 del ranking de la Billboard. Y quizás, supongo yo, Per habrá pensado, como quiero que esto tenga un lanzamiento internacional y que probablemente sea la primera vez que este álbum se pudiera llegar a conseguir en Estados Unidos, él habrá querido, supongo yo, que dada la centralidad que por ahí tiene el mercado de Estados Unidos respecto del mundo musical, habrá dicho, bueno, démosle a esta reedición la versión de Joyride que llegó al número 1 del ranking de la Billboard. Si ustedes pueden prescindir o no les molesta que esa sea la versión de Joyride y que las dos canciones agregadas no les altera el toque de cada uno, ahórrense muchísimo dinero y cómprense la reedición del 30 aniversario. Como nota de color, hablando de colores, esta versión de color violeta es una edición limitada, o sea que se presume que en algún momento se va a agotar. Nunca aclararon cuántas copias se editaron de ese color. Quizás hayan sido 1000, quizás hayan sido más, porque tengo entendido que es un lanzamiento internacional, no solamente limitado a Suecia, pero también sí, para aquellas personas que no les gusten los vinilos de colores o quieran tener incluso una versión más parecida al lanzamiento original, también se lanzó en una edición de vinilo color negro, la cual yo no compré porque, como les digo siempre, la pobreza aprieta y uno tiene que elegir a dónde apuntar para ir lo poquito que uno se puede comprar. Acompaña a este relanzamiento una edición en CD, formato Digipack, también formato carpeta, en cajita de cartón, no de plástico. Una versión doble CD, que tampoco me la compré, no la puedo analizar, pero sí les puedo decir que trae las mismas 20 canciones que están en este vinilo doble, pero separada en dos CDs. Y acá otra crítica para hacerle a Per. ¿Cuál es el sentido? Si vas a editar un doble CD, poner 10 canciones por CD. ¿Qué te molestaba meterle o más canciones? O como por ejemplo pasó con el relanzamiento de Crash Boom Bang, que en el CD 1 pusieron las canciones originales del álbum más algunos bonus tracks, y en el CD 2 los demos de todas las canciones del álbum más otros demos de canciones que no terminaron formando parte del tracklist. Por ejemplo, la canción She Doesn't Live Here Anymore, que vendría a ser como la Crash Boom Bam versión. Yo hubiera preferido, por ejemplo, en ese segundo CD, que pudieran poner las 4 canciones que Roxette grabó en los estudios Abbey Road para promocionar justamente el lanzamiento de este álbum, que no están en otro formato físico, no son fáciles de conseguir. No sé, el cover de Help de los Beatles hasta no hace muchos años atrás solamente se la podía conseguir pirateada, como decimos acá, copiada de internet o grabada de una radio, porque no existía un lanzamiento oficial. Solamente apareció como lado B de uno de los singles de la Bag of Tricks y también en la caja contenedora. O por ejemplo, este mismo vinilo, sacar vinilo doble y en un vinilo extra de 7 o 10 pulgadas, como por ejemplo así pasó con un grandes éxitos de Silene Tider, meter un EP. Yo en este EP hubiera puesto estas 4 canciones de Abbey Road, y para tenerlas en formato vinilo y condensadas en un solo formato físico, en un solo paquete. Yo creo que de todas las decisiones artísticas que se hubieran tomar para el relanzamiento de los 30 aniversarios, o que a nadie se le hubiera ocurrido, o una decisión que no dejó contento a nadie. Pero bueno,
pasada la bronca inicial, después uno termina diciendo, bueno, sí, lo compramos y ya está. Pero bueno, son observaciones que a mí me gusta hacer, me gusta compartirlas con ustedes y me gustaría también escuchar a ustedes que me pongan en los comentarios cómo hubiera sido la versión de sus sueños de este relanzamiento de grandes éxitos de Roxette. Es más, yo hubiera ido por un criterio purista de decir, reeditar exactamente el mismo álbum para ponerlo a disposición de todas aquellas personas que no pudieran comprarse el álbum original en su momento, y quizás una segunda versión, sí, con las canciones agregadas, con el EP extra, o no sé, incluso si se quiere, un disco más, un vinilo más para abarcar más canciones y hacer un grandes éxitos definitivo de Roxette que incluya muchísimas más canciones de las que tiene, porque en definitiva, insisto, acá es como que está metiendo solamente las canciones de la época dorada de Roxette. Quizás el día de mañana Per Gessle se tendrá que jugar y no volver a lanzar todos los grandes éxitos que tuvo Roxette a lo largo de su carrera, que fueron muchísimos, al punto tal que creo que hay más grandes éxitos que álbumes. Pero, por ejemplo, una opción interesante podría ser sacar The Ballad Hits y The Pop Hits en vinilo. Y para aquellas personas que no quieren tener tan separado las baladas por un lado y las canciones pop por otro, quizás sí un grandes éxitos similar al del 30 aniversario, del Triple X, o un nuevo grandes éxitos que haga así un repaso definitivo por los 40 años de la carrera de Roxette. Finalmente, estoy acordándome que la última comparación que me gustaría compartirles o mostrarles es el lomo del vinilo, que lo estaba mirando acá de refilón. El lanzamiento original, el texto está mucho más amplio, más extenso, mientras que en el relanzamiento está más comprimido. Eso es otra de las diferencias observables que se pueden ver entre una versión y otra. Lo que estoy viendo, hablando de caracteres que no están en el color que tienen que estar, el signo de admiración en la versión original es celeste, en la reedición es verde. Vamos a revisar. Bueno, sí, acá en la tapa está igual porque es naranja, pero bueno, en el lomo acá los colores son diferentes. Así que bueno, perdonen por ser tan obsesivo, pero bueno, encontrar esas pequeñas diferencias es lo que yo considero una actividad de alto entretenimiento. Bueno, espero que les haya gustado este video, este repaso por las dos ediciones en vinilo de grandes éxitos de Roxette. Recuerden seguirme tanto acá como en mis otras redes sociales, que es en Instagram @roxettepedia, donde voy a publicar fotos más detalladas de estas ediciones. Tienen también la cuenta de Facebook, en donde ustedes pueden compartir no solo comentarios, sino también con fotos de su propia colección. Me pueden contactar por email a roxettepedia@gmail.com para hacerme consultas, comentarios, acercarme fotos de su colección, fotos de material que ustedes tengan que yo no haya mostrado en videos anteriores del canal. Y no me quiero despedir de ustedes sin antes decirles nuevamente, espero poder verlos en el 16 de abril en el Movistar Arena en la ciudad de Buenos Aires. Y como dicen nuestros suecos favoritos, come on, join the joyride, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!